Usted podrá edificar un edificio, usted podrá establecer esta hermosa estructura que tenemos acá, pero usted nunca podrá edificar un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol tiene vida en sí. Usted no puede darle vida a algo que ya tiene vida. Usted de última podrá matar la vida que habita en ese lugar. Usted no puede hacer crecer la iglesia porque la iglesia es Cristo. La única manera que la iglesia puede edificarse es con la manifestación, la revelación del Cristo glorificado. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer crecer la iglesia. La iglesia no crece porque el número de personas crezca. Porque hoy tenemos iglesias de miles de personas pero que no logran cambiar un barrio. De miles de personas pero que no transforman una ciudad. Sin embargo, Jesús se suma a 12 personas a Él. Las personas tienen la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas 12 personas se hablan de ellos como aquí vienen los que trastornan el mundo entero. Hermano, cuando Cristo se manifiesta en la vida de una persona, el mundo tiembla. No se tratará de establecer escuelas, no se tratará de armar partido político, no se tratará de que subamos un intendente en San Rafael a que sea gobernado por Cristo. Hermano, no se trata de eso. La gobernabilidad que Cristo está queriendo, la gobernabilidad que Dios está esperando de su iglesia, tiene que ver con la manifestación del Cristo glorificado en nuestra propia vida. No podemos conjugar a fe como un verbo, pero sí el creer. ¿Trató de hacerlo? Yo fe, tú fe, él fe, nosotros fe, ellos fe, vosotros. No se puede. Pero sin embargo sí puedo hacerlo con creer. ¿Por qué? Porque fe no es una acción, pero el creer sí es una acción. Usted puede estudiar algún prócer nacional, la historia de algún prócer nacional. Y no por esto usted podrá decir que conoce a San Martín. Porque para conocer a alguien usted debe interactuar. Usted debe tener un ida y un vuelta. Usted debe relacionarse con Él. Lo mismo ocurre con Cristo. Pudiste escuchar de Él desde pequeño, pero conocerlo no es cuestión de estudio, es cuestión de relación. Y es aquí el equilibrio que nosotros debemos tener. Sí, es importante que nosotros seamos expuestos a la verdad de Cristo. Pero una vez expuestos a esa verdad, nosotros no podemos decir que tenemos una revelación de Cristo por haber sido expuestos a una revelación. Lo perdí, no. Usted no puede decir que usted tiene una revelación por haber sido expuesto a una revelación. Y vamos al pasaje que teníamos ayer, cuando Jesús se junta con los discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros el Mesías, otros... ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y nadie... ¿Y tú, Pedro? ¿Quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se encarga de algo en ese lugar, que era lo que hablábamos ayer. Se encarga de hacerle saber a todos que lo que Pedro estaba hablando, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta verdad que le fue revelada a Pedro y que manifestó no significa que los demás apóstoles hayan tenido esa revelación. ¿Se entiende? Los demás fueron expuestos a la revelación que recibió Pedro. Pero no todos recibieron esa revelación. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Que hay veces que nosotros escuchamos una palabra y que pensamos que por haberla escuchado ahora conocemos esa verdad. A nosotros se nos tiene que suceder de esa misma manera. Y ese es el gran error que tenemos.
Cuando nosotros somos expuestos a una verdad, lo que queda por siguiente es ir a la presencia de Dios a pedir que esa verdad nos sea revelada a nosotros. Nosotros tendríamos que dejar de ser consumidores voraces de prédicas dominicales o de días. Nosotros estamos siempre en lo último. Escuela tras predicación, tras esto. ¿Cuál es la palabra que viene? Y ahora aprendo. Me lleno de conocimiento, pero no manifiesto. ¿Por qué? Porque estoy estudiando un prócer, pero no estoy teniendo relación con él. No estoy pasando tiempo con él. Mejor te es una revelación pequeña que te haya sido dada a tu vida, que te conozca todas las revelaciones del mundo, que las conozcas, pero que no las puedas vivir. Porque la satisfacción no está en el conocimiento. Ese fue el primer engaño. ¿Sabe qué siento? Que es lo que estábamos viviendo, lo que se vivió en el jardín del Edén. La satisfacción de conocer. ¿Qué fue lo que fue a comer Adán? ¿Fue a comer del árbol de la vida o del conocimiento del bien y del mal? ¿Se preguntó alguna vez qué hubiese pasado si Adán hubiese comido del árbol de la vida? Qué problema, no nos vamos a meter ahí. Porque hubiésemos sido eternos, pero rebeldes. Eternos rebeldes. El tema es que nosotros queremos seguir comiendo de ese árbol del conocimiento. Esa es la manifestación de nuestra naturaleza caída. Nos preocupa más lo que podamos aprender que lo que podamos vivir. Santiago se encarga una y otra vez de decirnos, amados, ustedes no sean oidores, sino... Esto lo sabemos, parece que ya nos predicaron. El problema, ¿sabe cuál es? No es que lo sepamos, porque eso justamente es una creencia. La creencia es algo que yo sé pero que no vivo. No hay nada peor para la iglesia de Cristo que acumular conocimiento y que no pueda vivirlo. Que invite a las demás personas. Esta época del año se utiliza para campañas evangelísticas continuamente. Pongamos la película Jesús, y en esta noche, ¿quién quiera recibir a Cristo? La primera mentira que le lanzamos a la persona, que puedan recibir a Cristo. ¿Dónde se vio? Usted nunca pudo recibir a Cristo. Cristo lo aceptó a usted. Cuanto mucho Cristo se acercó como los discípulos le dijo, seguime. Esa fue mi predicación, seguime. Y al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Hay dos condiciones muy diferentes entre recibir y seguir. Si usted me recibe a mí, si Christopher me recibe en su casa, yo me tengo que comportar como se comporta Christopher en su casa. ¿Por qué? Porque son las reglas de su casa. Si yo recibo a Cristo, Él que se acomode a mí. Entonces que se acomode en mis tiempos, en mis horarios. Y verdaderamente esta es la iglesia que vivimos. Una iglesia que piensa haber recibido a Cristo. Pero una iglesia que decide seguir a Cristo es una iglesia que sale de la comodidad. Una iglesia que ya no importa lo que tenía establecido yo. Ahora en primer lugar está Él, en segundo lugar está Él y en tercer lugar está Él. Porque cuando yo entiendo que Él ocupa todo el lugar primeramente, todo lo demás viene por añadidura. Padre, dame el auto y yo te prometo que voy a empezar a llevar gente, te voy a servir, te voy a... Señor, sabes que no puedo estar haciendo tu obra, me hace falta, se rompió la cocina, necesito la casa. Hermano, no podemos estar negociando con Cristo. Será tiempo de empezar a poner sus cosas en primer lugar y empezar a accionar en lo que Cristo tiene para que nosotros accionemos. Y será un deber de Él de darnos las cosas que nosotros necesitamos, porque si Él quiere que nosotros estemos ocupados en sus cosas, pues Él se tendrá que ocupar de la nuestra. Bueno, una hermana que lo tomó, gloria a Dios. Dice, basado en Romanos 4:5, al que obra sin manifestar a Cristo, o sea, la fe, lo que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pero si efectúas tus acciones por causa de creer, al que se le justifica no por las obras, sino por la fe,
puesta en Él. Quiero decirte algo. La fe te lleva a creer. Y el creer te lleva a accionar. Pero si vos sacás el factor, en un primer estadio, el factor delimitante de la fe, tu creer simplemente se lleva como una ley. Y no por el factor que Cristo te esté llevando. Ya sabemos que no se trata de creencias, porque las creencias son fáciles de llevarse. Podemos aferrarnos a creencias y ni siquiera pensar en ellas. Por ejemplo, hay cosas que usted cree, y no le estoy hablando simplemente de cosas espirituales. Hay creencias que usted cree que no le hace falta estar pensándola. Usted ya sabe que es así. 5 más 5 es 10. Usted no necesitó efectuar fe para llevar adelante esto. Usted tiene una creencia. Y esta creencia, por más que usted no la active en muchos años, usted siempre va a saber que 5 más 5 es 10. Hay gente que vive de esta manera en el Evangelio. Gente que aceptó a Cristo a los 10 años de edad, que llevó a una escuela dominical, una escuela de vida, lo que usted quiera llamarle, y que parece que por haber tenido esa creencia, hoy en día estuviera en un sumum de la vida espiritual. Pero quiero decirte algo, eso es creencia. Hasta que la fe, la luz, no se activa en nosotros, no te va a llevar a una acción. La creencia es un saber que te estanca en ese lugar. Pero la fe te llevará a nuevos estadios espirituales. La creencia sin la fe es una acción muerta o de una creencia humana, un injerto al cuerpo, carece de vida. La fe no es una creencia, la fe da como resultado el creer. Siempre la fe dará a luz una acción, una realidad. La luz de Cristo, hermanos, que nuestra luz dé a conocer las obras del Padre. La luz en la que vives es la realidad de la que posees. No es una creencia, es una realidad. La fe no es una creencia. La fe te ayuda a creer para que vivas una realidad. La fe te saca de la condición de una promesa para que se haga una realidad. La fe no es la esperanza es para mañana, la fe es para que la pueda vivir hoy. Las promesas eran en el antiguo pacto, pero la fe es llevada ahora para que pueda vivir aquello que antes me era prometido. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si usted pierde la luz y usted cree tener luz porque tiene creencias y pierde esa luz en la cual está viviendo y experimentando la realidad de Cristo, no las promesas de Cristo, la realidad de Cristo, su vida verdaderamente es un gozo, su vida experimenta la paz, su vida experimenta en el Señor los frutos del Espíritu. No hablamos de ellos. Vienen del latín, vienen del griego, vienen del todo. No. Paz es esto que usted ve en mi vida. ¿Cómo nos gustaría decirle esto a las personas? Lo mejor que te puede pasar es Cristo, le predicamos. La felicidad, el gozo. La gente está con la cara larga en la iglesia, triste, angustiada. El Señor nos da paz. Y hay muchas personas en la iglesia que viven empastilladas. Hablamos de la sanidad del Señor, pero antes que orar vamos al médico, nos tomamos una vallaspirina. La coherencia que nosotros llevamos difama el cuerpo de Cristo por no estar en obediencia. Si perdés la luz en la cual estás viviendo y experimentando esa realidad, internamente dicha realidad cesa de ser real y se convierte en una creencia.
no vas a perder el hecho de lo que viviste. No vas a perder tu creencia. Pero cuando dejas de andar en la luz, dejas de andar en una realidad. No vas a perder el hecho de haber sido salvo. No vas a perder la creencia de que Cristo es tu Señor. Pero cuando te salís de esa luz, dejas de guiar esa luz te deja de guiar, esa luz te deja de alumbrar. Simplemente tendrás eso, un hecho y una creencia, pero no podrás vivir en la realidad de la experiencia de Cristo. Hay gente que habla de experiencias en el tiempo pasado. Yo tuve una experiencia con Cristo hace 20 años atrás. Y yo digo, ¿qué pasaron de esos 20 años para acá, hermano? Porque la vida en Cristo es una experiencia continua, no una experiencia aislada de hechos. El domingo me pasó esto, el sábado me pasó esto. Hermano, nuestra vida en Cristo es continua. El Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos advierten a tener cuidado de no desviarnos de la fe. Porque cuando te desvías de la fe, la luz se corre. Cuando la luz se corre, dejas de vivir en la realidad y comenzás a vivir en una creencia. La creencia te adormece, el creer te activa. Nosotros necesitamos salir de un estado de creencia para que vuelva sobre nuestras vidas el creer, porque el creer es accionar la verdad que está establecida sobre nosotros. El creer nos lleva a vivir en la realidad del Evangelio. Generalmente cuando leemos este pasaje de tener cuidado de no desviarnos de la fe, creemos que se refiere a desviarnos de las creencias que tenemos. Entonces nos ponemos a defender las creencias que tenemos. Y la mayoría de nuestras creencias tienen más que ver, tiene más que ver con acciones de fe del pasado de hombres y de mujeres que estuvieron en la luz y que fue una realidad en su vida, pero que luego dejaron que esa luz, que la fe, se corrieron y ellos siguieron con la creencia, pero sin la realidad. Y nosotros seguimos defendiendo eso, pero no logramos vivirlo. Es una vara tan alta, es algo tan lejos, es algo tan discontinuo, es algo a lo que no podemos llegar, pero quiero decirte que en esta noche el Señor nos está corriendo de ese lugar. Nos está llevando del lugar de creencia a un lugar de realidad. Nos está sacando de lo primero que era aquello que hacíamos por sacrificio, por holocausto, para corrernos a lo segundo, a un estado de obediencia. Cuando la palabra dice que nosotros debemos pelear la batalla de la fe, lo que la palabra te está diciendo es, amado, la batalla de la fe es mantenerse en la luz, caminar en la luz y continuar caminando en la luz. Cuando te corres de la luz, comenzás a andar en la oscuridad. Entonces el Señor te dice, fíjate que la luz que crees tener no sea oscuridad. ¿Se puede subir la intensidad de la luz acá? ¿O esta es toda la intensidad? Okay. ¿No le pasó que hay veces que usted está como con una luz tenue? Y por ahí alguien viene y enciende la luz y dice, wow, pensé que estaba viendo bien. Uno se acostumbra a esa luz tenue. O un apagón de luz. Ahora me ve mejor. Mire ahora. ¿Por qué? Porque hay una mayor intensidad ¿de qué? De luz. Hay veces que nosotros creemos tener una luz que no poseemos, o una luz que es muy pequeña, y que hemos tomado esta luz como toda la verdad, pero dice el Señor, te estoy exponiendo más exactamente. Te estoy cambiando de lugar, te estoy llevando a ese lugar. La fe es lo que te permite creer para obedecer. Y el creer te llevará a una acción de obediencia. Lo que Dios está buscando de sus hijos es obediencia. La fe está puesta para obedecer. La fe te es entregada para que creas, pero si eres obediente,
no necesita fe. Pero vamos despacio con eso. El estadio supremo de la fe es la obediencia. En el jardín no había fe. Había obediencia. Cuando la obediencia se perdió, se necesitó de la fe, porque la fe es lo que te ayuda a creer para que puedas accionar. Voy de nuevo y vamos despacito, no se preocupe. Dios te pide que des y que tomes una decisión. En tu vida que es trascendental, no sé, cambiarte de ciudad. Te pide que dejes el trabajo. ¿Qué necesitas para hacer eso? ¿De qué necesitas? De fe. Pero si vos fueras obediente y tendrías tal grado de relación con Dios, lo que te haría falta no es fe, porque vos conocés a quien te lo está pidiendo. Lo que simplemente ejecutaría tu vida sería la obediencia. La fe es para los que no creen, porque la fe es para ayudar a creer. Pero nosotros que hemos creído, tenemos que pasar y evolucionar. Por favor, entiéndeme bien, porque si no esto se puede utilizar muy mal. Usted tiene que pasar de un estado de fe para creer, para pasar a un estado de obediencia, porque usted ha conocido a quien le está pidiendo las cosas. Pero ese grado de obediencia, a ver, ¿a usted le parece que a Jesús le hizo falta tener fe en Dios? Él dice, Jesús presentándose, y esto es lo que somos vos y yo, a esto nos estamos refiriendo. Ya no vivo yo, más Cristo. Claro, por favor, todos desde ese lugar, desde el nuevo pacto. No me ven atravesado desde el antiguo pacto. El mayor problema es que tenemos una mentalidad de antiguo pacto, donde pensamos que nosotros tenemos que hacer todas las cosas, donde pensamos que todo viene de afuera. En el nuevo ya está todo adentro. ¿Por qué está todo adentro? ¿Quién está adentro? Esto no es una cuestión de nueva era, de mi yo interior. Me tomo un retiro para encontrarme a mí mismo. Imagínense que yo me tengo que encontrar a mí mismo dentro mío. Me voy a tomar un par de semanas, dijo uno. Pero no se trata de encontrarme a mí mismo. Todo lo contrario. Se trata de morir a mí para que Él viva. Jesús no decía, yo todo lo que hago lo hago porque tengo fe en Él. No. Todo lo que hago lo hago porque yo ya no tengo voluntad. Mi voluntad es del Padre y mi voluntad se ha ido perfeccionando en el día a día. La voluntad del Padre para ejecutarla se lleva adelante cuando día a día soy obediente. En las pequeñas cuestiones soy obediente. La pregunta es, yo debo estar atento a lo que el Padre está hablando para que pueda cumplimentarlo. Porque cuando yo conozco, cuando yo sé que tengo que hacer algo, pero no logro vivirlo, me transformo en alguien que hace blasfemar a los que están afuera. Romanos 2:20 dice, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad de la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Acá, así alumbre vuestra luz de acuerdo a las obras. Yo quiero decirte algo. Para ser un buen ministro, el hecho de ser un modelo para la sociedad es clave.
es clave. Sí, hermano, nosotros debemos ser modelos de la sociedad. Cuando Pablo le habla a 1 de Timoteo 4:12, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Nuestro ejemplo no es solamente en palabra, sino en acciones. Nuestro ejemplo nos permite representar el reino, el ser un embajador. A esto se refiere cuando dice que vos y yo somos embajadores de Él. Somos representantes, cómo nos movemos, cómo accionamos, cómo actuamos, cómo creemos. La voluntad de Dios no puede ser entendida desde una mente natural. Sin embargo, el hombre natural puede ver el fruto de nuestra obediencia a Dios y agradecerle a Dios por causa de nuestra obediencia. ¿Sí? El hombre natural no puede entender la voluntad de Dios porque no tiene su mente. Pero sí puede dar gracias a Dios por causa de un hijo que sí esté cumpliendo su voluntad. Por eso dice la palabra que vuestras buenas obras alumbren. ¿Para qué? Para que las personas al verlas den gloria a Dios. Hay pequeñas obediencias que transforman toda nuestra vida. En lo particular, lo más satisfactorio de obedecer a Dios no tiene que ver con la acción que tengo que hacer, sino que Él me haya confiado eso para hacerlo. Hace un tiempo atrás, y la primera vez que vine, creo que les comenté, y si no les comento ahora. O sea, yo sabía que tenía que venir a San Rafael a ver a Christopher y a Doriana, pero literalmente venía con 3 pastores más. Y me dice: pastor, ¿a qué vamos? No tengo idea. Pero Dios me dijo que teníamos que ir. Mi esposa Sabrina, que está aquí con mis hijos, Fiorella y Santino, Sabri me preguntó: ¿y a qué vas? No sé. Pero Dios me dijo que fuera. Y cuando llegué a este lugar, ni siquiera por sus palabras, pero yo me sentí esperado. Y sus palabras después confirmaron que yo venía a ser una contestación de Dios para ellos. Esto no tiene que ver con: ay, mirá, sos la contestación de Dios para... No. Tiene que ver, ¿sabe con qué? Con decir: pude escuchar a Dios. ¿Entiende? Mi relación con Él no se trata de un monólogo en donde le pido cosas, sino que le escucho, obedezco, acciono y Él me muestra que verdaderamente fue Él. A las 2 semanas de venir a este lugar, Dios me volvió a decir: necesitas ir a Chile a hablar con, yo no sé cuántos lo conocen, a Mike Bunster. Necesitas ir a verlo. Y me fui para allá. Y cuando llegué, otra vez, fui la contestación de Dios para sus vidas. Y otra vez, no es que llegue, porque no voy por una agenda, ¿se entiende? No me muevo por una agenda, a ver si me invitan a predicar y yo ahora estoy por lo... No se trata de eso. Porque si accionara de esa manera, la motivación se transformaría en una deuda, como dice la palabra. Pero el poder estar allí, hermano, no hay gozo más grande, no hay satisfacción más grande que el poder escuchar a Dios y obedecerle. Pasaron 2 semanas más. Y le digo a mi esposa: tengo que ir a Río Tercero, una ciudad que era más cerquita, ya gracias a Dios, de Córdoba, a 100 kilómetros. Y fui. Y esa tarde había un matrimonio que me dijeron: hoy a la mañana estábamos hablando de dejar el pastorado y de separarnos. Y le dijimos a Dios que si Él no hacía venir a alguien para intervenir, nosotros lo íbamos a pensar muy seriamente. La obediencia a Dios no tiene que ver con grandes cosas muchas veces, sino con pequeñas actividades.
¿Nunca te pasó decir que vino un pensamiento y vos decís, yo siempre hago este recorrido, pero hoy siento que tengo que hacer por acá? Y que seas guiado por ese lugar y que te encuentres con alguien que quizás hace tiempo que no está en el cuerpo, pero que necesitaba escuchar una palabra de Dios. Las pequeñas acciones de obediencia son lo que glorifican a nuestro Padre. Dios ya no se relaciona por sacrificios. Los sacrificios siempre fue el intento del hombre de llegar a accionar con Él. Pero Él nunca pidió sacrificios. Él no los pidió. Desde Samuel, que dice, yo estoy cansado de su sacrificio. Yo estoy necesitando de su obediencia. De hecho que en Éxodo 25:2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Hermano, la ley del diezmo. No sé si está entregando el diezmo, pero entréguelo. Y cortamos el mensaje y ahí el hermano se pone a colocar el diezmo. Y maldito soy con maldición toda porque no habéis cumplido. Hermano, si la gente no da el diezmo y usted para el culto durante media hora, todos los santos domingos, y usted le relata Malaquías capítulo 3, versículo 10, y no lo da, evidentemente no se tratará de que usted pare el culto media hora. Se trata de que no hay entendimiento. Pero tiene que pasar por otro lado. Porque Dios no ama al que da por obligación. Porque la ventana de los cielos se va a abrir sobre su vida. El auto que usted está esperando vendrá. La casa que usted está anhelando. Y la gente está, hermano, parecemos... No hay nada más engañoso que eso. Si alguno va a dar, por favor, délo con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. No a ver quién está especulando para ver con quién va a... Por favor, no negocie con Cristo. No rebaje el evangelio al dinero, porque el dinero en realidad es una medida de fe. El dinero es una moneda de fe cuando usted lo empieza a comprender. Pero estas son revelaciones que el Padre debe darnos. Tomen para mí ofrenda de todo varón que la diese de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. No tomen ninguno que venga obligado. Por eso no le gustó la ofrenda de Caín. La motivación no tiene que ser la obligación, tiene que ser la obediencia. Jesús confrontó las buenas obras de los moralistas y religiosos. Pues la palabra aclara que el hombre solo puede ser justificado delante de Dios solo cuando él obedece a la fe. Dice, ustedes son justificados por la fe, no por las acciones. Yo no soy deudor de ustedes porque ustedes trabajen en mi iglesia. Voy de nuevo. Dios te dice, yo no soy deudor tuyo porque vos estés trabajando en mi obra. Señor, hace 10 años estoy trabajando. 10 años, al final yo, ¿qué para mí? Todos los otros demás y yo. ¿Se vio alguna vez así? Y si no se vio decirlo así, tan irónicamente como se lo dije, ¿lo vivió así? Yo no estoy buscando de vos, dice el Señor, otra cosa que no sea obediencia. Solo quiero dejarte esto en esta noche para que tengas presente. Hay muchas veces que tenemos un factor limitante en el ser obediente y es nuestros vínculos afectivos y familiares. Muchas veces nuestros vínculos afectivos y familiares se oponen a la voluntad de Dios. Jesucristo siempre puso los vínculos espirituales por encima de los vínculos familiares. En Marcos 3:31 dice, entonces vienen sus hermanos y su madre y estando afuera envían a él llamándole. Y él y la multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo,
¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El lazo espiritual siempre vencerá el lazo afectivo y familiar. Juan 2:1, y al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. Hay veces que los circuitos familiares, los círculos familiares, los círculos afectivos no conocen los tiempos que Dios nos ha mostrado. Y el escucharlos hace que rompamos los tiempos que el Padre estableció. Hermanos, estamos en una nueva temporada. Y en una nueva temporada hay nuevos frutos. Y los nuevos frutos son dados para el Rey. Dios no quiere frutos de una estación pasada en tu vida. No vengas a establecerle a Él un fruto de una estación pasada, porque Dios está esperando los frutos de ahora. El entendimiento de los tiempos va a permitir que estemos en el centro de la voluntad del Padre. Los discípulos no tuvieron problema en ir a darle de comer a los 4.000, a los 5.000 en un montón de tiempo, pero llegó el tiempo en que Jesús fue arrebatado, fue llevado, ascendió a los cielos, y dice la palabra que ellos buscaron diáconos. ¿Para qué? Para que sirviesen las mesas y ¿qué? Y atendieran las viudas. No era ninguna deshonra hacerlo. No era que estaban por un nivel de más debajo. De hecho, que todos los que pidieron para que cumplan esa función debían estar más o menos como Esteban. Varón lleno del Espíritu Santo, una cosa impresionante. Sin embargo, la palabra nos establece que ellos tuvieron que dejar de hacer esas cosas porque el tiempo había sido mudado y se esperaba de ellos que ahora se dedicaran a la oración y al estudio de la palabra. ¿Entiende? No se trata de ser más, de ser menos. Se trata de lo que Dios está esperando de tu vida. Y la pregunta es, ¿qué Dios está esperando de tu vida? La razón por la cual Cristo vino fue para hacer la voluntad del Padre. Jesús tenía una relación afectiva con Lázaro, Marta y María. Y es interesante. Hay veces que las personas quieren manipularnos a través de las emociones. Este era Marta, que le dice a Jesús: tu amigo Lázaro murió. Si hubieses estado acá, ¿qué te hace sentir eso? Culpa. No me voy a manejar por la culpa. Porque si me tuve que haber retrasado 4 días más, no hubiese habido problema, porque la muerte me responde. No hay solamente un gloria a Dios para cuando la muerte te responde. Tiene que haber un gloria a Dios para cuando no me dejo ser manipulado por un familiar o alguien afectivo. Porque ahí puedo cumplir en libertad la voluntad del Padre. Amar en verdad es decir según la voluntad de Dios. Es el vínculo que Dios nos da para que nos libre de los afectos. Mateo 10, 36 y 37 dice: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o a hija más que a mí no es digno de mí.
Marcos capítulo 1, versículo 19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remando en sus redes. Y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Estaba con su padre. Estaba en la empresa familiar. Sin embargo, los que queremos seguir una sola cosa tenemos que tener en claro: hacer la voluntad del Padre. La gracia de Dios se manifiesta cuando comprendes que no hay nada más importante que hacer su voluntad. Porque de lo contrario, en Lucas 9:59 dice: y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Hermano, cuando estamos haciendo la voluntad y estamos en la voluntad, no tenemos una reputación que mantener. No hay una reputación que mantener. Tu reputación siempre va a morir cuando estés haciendo la voluntad del Padre, porque muchos se levantarán a decir situaciones de tu vida porque no los atendiste en tal o cual caso o en tal situación. Pero la pregunta ¿es la voluntad del Padre? Sí, pues adelante. Porque no te va a preocupar que la gente esté diciendo, porque ya no vivís vos, mas Cristo vive en vos, vive en vos. En el proceso de este tiempo apostólico como iglesia, vamos a ser confrontados con cosas que no entendemos. Dios nos llevará a la obediencia poco a poco. Cada día el Espíritu nos impulsa a realizar pequeños actos de obediencia por amor a Él. Una conversión genuina tiene que ver con cambio de voluntades. Tiene que ver con el Señor que vas a seguir sirviendo. ¿Qué le parece si esta noche decimos: Señor, necesito tener una revelación? Y es que yo necesito cambiar para hacer tu voluntad. Ya no mi voluntad, ya no la voluntad de un hombre, sino tu voluntad. No somos llamados a lo que nos gusta hacer para Dios, sino a lo que Dios le agrada. Si es así, yo te voy a animar, ponete de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Padre, estos días de reunión en donde la convocatoria fue de tu Espíritu y la convocatoria tenía que ver, Señor, con la exaltación de tu Hijo. Lo que queremos hacer, lo que queremos vivir, tiene que ver, Señor, con dejar de vivir nosotros mismos. Padre, nos posicionamos. Dígale allí, hermano, ordénele a su vida: me posiciono en el pacto vigente de Dios. Me posiciono en el pacto vigente de Dios. Su revelación, lo que Él ha hablado, lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, yo comienzo a establecerme en este tiempo, en este momento. Comienzo a declarar que mi vida ya no queda en un limbo perdido, ya no estoy en un tercer pacto. Yo salgo de lo primero y entro en lo segundo. Y entrar en lo segundo será
hacer tu voluntad. Nosotros los que vivimos en el nuevo pacto no buscamos la voluntad del Padre. Nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad del Padre. No trates de buscar la voluntad, sino trata de comprobar. Porque estás viviendo ya en su voluntad. Vivila. Señor, agudizamos nuestros oídos espirituales. Activamos nuestra manera de escucharte.